Hola mis amigos, cordial saludo. Hoy 20 de julio, fecha en que por norma constitucional se reúne el Congreso de la República. El Congreso de la República, supuestamente y en teoría, el epicentro de la democracia, el órgano conformado por un grupo de personas que supuestamente y en teoría las elige el pueblo para que vayan a legislar, es decir, que hagan las leyes para solucionar los problemas nacionales y para regir el funcionamiento del Estado hacia los fines de interés general y beneficio común. Y digo supuestamente y en teoría porque la verdad es que a los congresistas no los elige el pueblo. Los congresistas se hacen elegir. Los congresistas compran su elección. Invierten millonadas de dinero en las campañas para comprar conciencias y mediante dinero en efectivo y prebendas consiguen los votos para hacerse elegir. La mayoría, por supuesto, la mayoría, pero la mayoría casi todos, más del 90%. Entonces no son elegidos por el pueblo, son autoelegidos para ocupar unas curules que luego no utilizan como debe ser en teoría, es decir, hacer leyes para beneficio de todos. No, ocupan las curules para su propio beneficio personal. La mayoría de congresistas llegan al Congreso a vender su voto, a vender el voto para aprobar o negar leyes según cuántos les pagan por el voto. ¿Y quién les paga? Pues los grupos económicos y los grupos de empresarios interesados que se apruebe o se niegue una ley, o el gobierno que está interesado en que se apruebe o se niegue una ley. Existen un grupo de lobistas, personas que hacen el lobby, así les llaman en el Congreso, y que representan a empresarios o grupos económicos, y se han dado casos en donde los lobistas llevan los proyectos de ley ya redactados, listos, y simplemente van de curul en curul pagándole a cada congresista para que apruebe o niegue. Ejemplos hay. El caso ya conocido de las EPS que pagan para que no se cambie la ley 100 y le pagan los votos a los congresistas. O el caso de las aseguradoras, Fasecolda, que paga a los congresistas para que impongan un determinado seguro obligatorio con el fin de que ellos puedan vender pólizas. O en el sector de tránsito y transporte, que están los empresarios de las privatizaciones estableciendo normas que les conviene a ellos del Código Nacional de Tránsito, etc. Y por el lado del gobierno también, el gobierno va, los ministros y los funcionarios asesores de los ministros van de curul en curul ofreciéndoles prebendas y dádivas a cada congresista para que vote a favor de una ley que propone el Congreso. Prebendas que se dan en términos de contratos, que el gobierno les da contratos, y también plata, ¿por qué no? O puestos, cargos, nombramientos en cargos de importancia, cargos donde se maneja presupuesto y que quedan al servicio de los congresistas. Entonces, esto nos dice que más importante y trascendental para el futuro del país,
más importante que el presidente y el gobierno es el Congreso, porque el gobierno, encabezado por el presidente, solamente puede hacer lo que la ley le permita hacer. Por lo tanto, el presidente necesita leyes, y son las leyes las que rigen y regulan el funcionamiento del Estado y de los procesos económicos, sociales e institucionales que sirven para la construcción de futuro y para la solución de los problemas. Entonces, en las próximas elecciones, en lo que hay que pensar no es tanto en la elección de un buen presidente, sino en la elección de un buen Congreso, que lleguen congresistas de verdad a hacer leyes y a votar pensando en el interés general y en el bien común, y no pensando en vender su voto para su beneficio personal, porque lo que se necesita es cambiar una cantidad de leyes que rigen hoy las políticas. El gobierno hace políticas, dicta las políticas públicas y las políticas sectoriales, pero esas políticas tienen que estar sujetas a una ley. Entonces la política de salud, por ejemplo, debe estar sujeta a la ley de salud, que en este caso es la ley 100. Y toda una cantidad de políticas que hay que cambiar y una cantidad de leyes que hay que cambiar para poder mejorar y solucionar los problemas de Colombia y sacar a Colombia de esta crisis. Entonces, es necesario tener en cuenta para las próximas elecciones que se debe elegir un muy buen Congreso. Buenas tardes.